Mi vecina Dolores murió un martes de octubre. 3 semanas antes de irse, me dijo que sentía que sus pies pertenecían a otra persona. No entendí lo que significaba en ese momento. Pensé que estaba siendo dramática. Dolores tenía talento para eso, siempre lo tuvo. Una vez describió un dolor de cabeza como mi cráneo solicitando el divorcio. Así que cuando dijo que sus pies se sentían prestados, sonreí y le serví más café y cambié de tema. Tenía 83 años y todavía no sabía lo que estaba viendo. Eso es lo que nadie te dice. Puedes vivir tanto tiempo, perder a tanta gente, sentarte junto a tantas camas de enfermo y aún así perderte las señales. No porque no estés prestando atención, porque las señales no parecen señales. Parecen un martes cualquiera. Parecen una mujer común diciendo algo ligeramente extraño mientras toman café y luego preguntando si habías visto lo que estaban cobrando por el pan en el supermercado. Soy Margarita, por cierto, 83 años. Y quiero sentarme contigo un rato y contarte lo que he aprendido, no de libros, no de médicos, sino de observar a personas que amaba atravesar los últimos capítulos de sus vidas, mientras yo estaba ahí, pensando que teníamos más tiempo. Porque la verdad es que el cuerpo casi siempre da avisos. Susurra antes de quedarse en silencio. Y durante la mayor parte de mi vida no conocía el lenguaje. Crecí en una casa donde no se hablaba de la muerte. No se hablaba mucho de nada, honestamente, esa era la filosofía general. Mi madre mantenía los pisos limpios y los sentimientos sin expresar, y mi padre llegaba a casa de la fábrica oliendo a metal y jabón, se sentaba en su silla y decía muy poco. La muerte, cuando llegaba por las personas a nuestro alrededor, se manejaba eficientemente. Llevabas una cazuela. Te ponías algo oscuro. Seguías adelante. Nadie nunca se sentó conmigo y me dijo, así es como se ve el final. Así es como lo reconoces. Esto es lo que alguien necesita de ti en esos últimos meses, cuando la partida ya ha comenzado, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Así que aprendí las cosas equivocadas. Aprendí que la respuesta correcta ante una persona moribunda era la alegría. El ánimo. Estarás de pie en poco tiempo. Solo necesitas comer más. Deja de ser tan pesimista. Te quedan años por delante. Dije estas cosas a personas que amaba, mientras ellas estaban tranquilamente, gentilmente tratando de irse. Pienso en Dolores y sus pies prestados más de lo que ella probablemente querría. Lo primero que aprendí a reconocer, y lo aprendí demasiado tarde, como he aprendido la mayoría de las cosas, es algo que suena tan ordinario que casi seguramente lo descartarás. Comienza con la comida. No una pérdida dramática del apetito, nada que valga la pena mencionar, solo un desvanecimiento silencioso del interés, un alejamiento gradual de la mesa. Dolores había sido una mujer que amaba comer, no de manera codiciosa, de manera presente. Sabía los nombres de las camareras en el bar del centro. Tenía opiniones sobre las bases de tartas que compartiría contigo lo pidieras o no. La comida era, para Dolores, una forma de participación en el mundo. Así que cuando empecé a notar ese verano antes de que muriera que dejaba comida en el plato, lo noté. Pero me conté la historia equivocada al respecto. Pensé, está cuidando su figura. Pensé, el calor ha sido terrible este año. Nadie quiere comer con este calor. Pensé, ¿está bien? ¿Es Dolores? ¿Está bien? Lo que no entendí entonces, y entiendo ahora con una pesadez que no puedo sacudir del todo, es que cuando una persona mayor empieza a rechazar comida silenciosamente, no porque no le guste, no porque esté a dieta, algo más profundo está cambiando. El cuerpo, cuando empieza a apagarse, deja de enviar hambre como solía hacerlo. No es una elección, no es terquedad. Las señales simplemente se vuelven más débiles. El apetito se desvanece no porque la persona no quiera vivir, sino porque el cuerpo está lentamente, sin anunciarlo, comenzando a soltar su necesidad de combustible. Dolores perdió casi 7 kilos entre junio y septiembre.
La ayudé a hacer el dobladillo de 2 faldas porque se le caían. Hablamos del dobladillo. No hablamos del peso. Pensé que me lo diría si algo estuviera mal. Ella probablemente pensó que yo ya lo sabía. Lo que no entendí, lo que desearía que alguien me hubiera dicho, es que la pérdida de peso es a menudo solo la primera señal, la que llega en silencio meses antes que las otras, y casi siempre es seguida por un cambio en cómo una persona se sostiene en una habitación. Dolores para agosto había comenzado a sentarse diferente. No puedo explicarlo exactamente, excepto decir que parecía una mujer que había decidido ocupar menos espacio. Había sido una persona que llenaba habitaciones, no ruidosamente, sino calurosamente. Se reía con toda la parte superior del cuerpo. Se inclinaba hacia adelante cuando te hablaba, como si lo que decías importara, como si se estuviera asegurando de no perdérselo. Para agosto se estaba recostando en su silla, muy quieta, muy callada. Me dije a mí misma que estaba cansada por el calor. Señal 1. Dejan de comer, no de golpe, sino lentamente, como una marea que se retira. La pérdida de peso que llega en el último año rara vez se anuncia. Llega en los bordes de las cosas. Lo notas en cómo queda una camisa, en una comida a medio comer que se envuelve y nunca se vuelve a tocar, en la forma en que alguien dice, no tengo mucha hambre, demasiadas veces antes de que empieces a contar. Cuando el cuerpo se está preparando para irse, deja de pedir las cosas que solía necesitar. El metabolismo se ralentiza. El sistema digestivo comienza a desconectarse. La comida que una vez trajo placer empieza a sentirse como un esfuerzo, demasiado esfuerzo, para un cuerpo que está conservando cada reserva restante de energía para cosas más esenciales que la digestión. Y aquí está la parte que me rompe un poco el corazón. Incluso ahora, la persona que lo experimenta a menudo no se da cuenta de que algo está mal. Simplemente no tiene hambre, simplemente no quiere la sopa. No tiene dolor, no está angustiada, simplemente está soltando. Son las personas que observan las que sufren, porque leemos el rechazo de la comida como algo que podemos arreglar. Así que traemos sus platos favoritos, hacemos las cosas que amaban de niños, nos sentamos al otro lado de la mesa y animamos y persuadimos y nos sentimos rechazados cuando apartan el plato. Lo tomamos personal. Nos preocupamos de no haber probado lo correcto todavía. Estamos resolviendo el problema equivocado y nadie nos lo dice. La bondad, cuando entiendes lo que realmente está pasando, no es insistir, es sentarse con ellos de todos modos. Hacer que la mesa se sienta como compañía en lugar de obligación. Dejar que la comida sea lo que puedan manejar, 3 bocados, algunos sorbos de algo caliente y dejar que eso sea suficiente. Dolores y yo tomamos café juntas hasta 3 semanas antes de que muriera. Dejó de comer comidas de verdad en septiembre, pero todavía tomaba café. Fuerte, con demasiado azúcar, como siempre lo había tomado. Y nos sentábamos en su mesa de cocina y mirábamos hacia el jardín y yo la dejaba hablar de lo que quisiera hablar y no decía ni una palabra sobre la comida. Esa parte la hice bien al menos. Había otra mujer que conocí antes de Dolores, años antes, cuya historia he pensado a menudo de una manera diferente. Su nombre era Ruth y era una mujer que conocí en la iglesia cuando mis hijos aún eran pequeños. Aguda capaz Ruth. Crió 4 hijos esencialmente sola después de que la espalda de su marido se rindiera. Trabajó en la oficina de registros del condado durante 30 años. El tipo de mujer que nunca pedía ayuda porque había hecho una filosofía de no necesitarla. Me encontré con la hija de Ruth en la farmacia una tarde de otoño, hace años ya. Se veía agotada. Le pregunté cómo estaba su madre. No deja de dormir, dijo la hija. Duerme la mayor parte del día. Dice que está bien, pero duerme desde después del desayuno hasta la cena. No sé qué hacer con ella. Había frustración en su voz.
y debajo de la frustración algo que sonaba a miedo usando una máscara práctica. Ella tampoco sabía lo que estaba viendo. Señal 2. Duermen más de lo que parece razonable y el sueño tiene una calidad diferente que el cansancio ordinario. Esta es la que las familias discuten más, en mi experiencia, porque el sueño en la superficie se ve reparador, se ve pacífico. ¿Cómo puede el descanso ser una advertencia? Pero la fatiga que viene en el último año no es cansancio ordinario. No es el cansancio de alguien que se ha excedido en el jardín o ha tenido una mala noche. Es algo más profundo, una pesadez que se asienta en el cuerpo y no se levanta. Una persona puede dormir 8 horas, 10 horas y despertar todavía exhausta. El sueño ya no la restaura, solo la sostiene. Lo que está sucediendo cuando el cuerpo está comenzando su larga partida es que la energía está siendo racionada. Los órganos que mantienen a una persona viva, el corazón, los pulmones, los riñones, están trabajando más duro ahora, compensándose unos a otros en su debilitamiento, quemando reservas que el cuerpo no puede reponer completamente. Así que el cerebro hace lo que cualquier buen administrador hace cuando los recursos escasean. Recorta lo no esencial. La vigilia se vuelve un lujo. La conversación, el movimiento, incluso el esfuerzo de sentarse erguido comienzan a costar más de lo que el cuerpo puede permitirse cómodamente. Una persona en esta etapa no está eligiendo retirarse del mundo. Está siendo jalada hacia adentro. El cuerpo está tomando esa decisión por ella, silenciosamente, sin votación. La hija de Ruth, me enteré después, había pasado varias semanas tratando de que su madre se quedara despierta más, que se sentara, que viniera a la mesa. Había leído algo sobre el compromiso cognitivo, sobre la importancia de la estimulación mental y había estado programando actividades. Pequeños proyectos, tratando de inyectar energía de vuelta a un cuerpo que estaba en el proceso de liberarla. Tenía las mejores intenciones. Ruth lo sabía. Pero Ruth, me contaron, finalmente miró a su hija una tarde y dijo, «Estoy cansada, cariño». No del tipo de cansancio que el sueño arregla, del otro tipo. La hija no supo qué decir. Se fue a casa y lloró. Y pienso en eso, no del tipo de cansancio que el sueño arregla, del otro tipo, y pienso en cuánta valentía debe haberle costado a Ruth decir eso en voz alta, nombrarlo, confiar en que su hija podría soportarlo. Me pregunto a veces si habría tenido ese tipo de valentía para nombrar lo que estaba sucediendo, para dejar que las personas a mi alrededor lo vieran claramente en lugar de protegerlas de ello. No lo sé. He pasado la mayor parte de mi vida protegiendo a las personas de verdades difíciles y no estoy del todo segura de que le haya servido bien a nadie. Hay una mañana a la que sigo volviendo últimamente. Debió haber sido en 1974, el verano de ese año, la calidad particular de esa luz, la forma en que el calor se asentaba sobre todo como una respiración contenida. Había un hombre que conocí ese verano, Arthur. Nunca he hablado mucho de él y no voy a empezar ahora, no realmente. Pero pienso en él a veces cuando pienso en prestar atención. En cómo se ve cuando alguien está tratando de decirte algo importante y tú no estás del todo lista para escucharlo. Solía decir, la mayoría de la gente no es ciega, Margarita. Simplemente aún no han decidido mirar. He decidido mirar ahora. 49 años tarde. Septiembre llegó ese año como siempre llega en el Medio Oeste, sin disculpas. Una mañana la luz es dorada y pesada, y luego casi de la noche a la mañana se vuelve delgada y pálida, y las sombras se alargan antes de que hayas tenido tiempo de prepararte para ellas. Estaba sentada en la mesa de la cocina de Dolores una de esas mañanas de septiembre.
La ventana detrás de ella daba a su patio trasero, el viejo olmo que había estado dejando caer hojas desde agosto, un comedero de pájaros oxidado que seguía queriendo rellenar, un cielo del color de agua de lavar platos vieja. Tenía sus manos envueltas alrededor de su taza de café, ambas manos, de la forma en que había comenzado a hacer últimamente. Había notado eso. Cómo sostenía las cosas con más cuidado ahora, como si estuviera prestando atención al acto de sostener. Habíamos estado hablando, o más bien yo había estado hablando, sobre algo intrascendente, la venta de garaje de la iglesia, creo, o tal vez la construcción de la calle Palmer, que había estado en marcha desde la primavera. Y noté, a mitad de oración, que Dolores no estaba respondiendo como normalmente lo hacía. Dolores era una mujer que tenía opiniones sobre todo. Solo la construcción de la calle normalmente habría generado un comentario de 5 minutos, pero solo estaba mirando la ventana, no a nada en particular, solo a la luz que entraba por ella. Dejé de hablar. Ella no pareció notar que había dejado de hablar. Dolores. Se giró para mirarme y hubo un momento, solo medio segundo, en que sus ojos no estaban del todo enfocados, como si estuviera regresando de algún lugar al que había ido sin intención. Perdón, dijo. Estaba en otro lugar. Hice una broma al respecto. No recuerdo exactamente qué dije, pero la hice reír y seguimos adelante y me dije a mí misma que estaba cansada. Me dije a mí misma que estaba siendo dramática. Pero he pensado en ese medio segundo muchas veces desde octubre, ese momento de retorno, esa breve mirada de una persona que ha estado en algún lugar interior y tranquilo y tiene que encontrar su camino de vuelta a la cocina, al café, a mí. Señal 3. Van a otro lugar, incluso cuando están sentadas justo frente a ti. No conozco una manera más gentil de describir lo que esa. Los cambios cognitivos que vienen en el último año rara vez se ven como esperamos. Todos hemos visto las películas. Esperamos confusión, agitación, desorientación lo suficientemente dramática como para ser inconfundible. Lo que realmente sucede más a menudo es más silencioso, más sutil y tan fácil de explicar que la mayoría de las familias no lo reconocen hasta que están mirando atrás. Una persona comienza a desviarse. A mitad de conversación su atención se desliza y no siempre vuelven al mismo lugar que dejaron. Repiten algo que dijeron hace 15 minutos, no porque olvidaron que lo dijeron, sino porque genuinamente se siente nuevo para ellas. Pierden el hilo de una historia. Buscan una palabra que han conocido toda su vida y la encuentran ausente. Y hay un destello de algo en sus ojos, no exactamente miedo, más como sorpresa, como una puerta que esperaban que estuviera ahí ya no está. A veces se confunden sobre el tiempo, no dramáticamente, no despertando pensando que es 1962, pero deslizamientos suaves. Pensar que un nieto es más joven de lo que es. Confundirse sobre qué día es. Preguntar por alguien que conocieron hace décadas, como si esa persona todavía estuviera viva. Y el retiro ese es el que te rompe silenciosamente. Cuando una persona que siempre estuvo presente, que se inclinaba, que respondía, que llenaba la habitación con su compromiso, comienza a retirarse. Comienza a pasar largos periodos en silencio que no se siente pacífico tanto como lejano. Lo que está sucediendo en el cuerpo es que el cerebro, como todos los demás órganos, está recibiendo menos oxígeno a medida que la circulación se debilita, menos combustible a medida que el apetito se desvanece. Las vías neuronales que alguna vez se iluminaban fácilmente para la memoria, para el lenguaje, para el rápido ida y vuelta de la conversación, requieren más esfuerzo para acceder. Y el esfuerzo, en un cuerpo que está conservando todo lo que le queda, se convierte en un recurso limitado. La persona no está eligiendo dejar la conversación. Está siendo jalada hacia algo más tranquilo, algo interior.
y luchar contra ese jalón les cuesta más de lo que puedes ver desde afuera. Lo que sé ahora, lo que desearía haber sabido entonces, es que la respuesta correcta no es traerlas de vuelta, no es corregir, redirigir, recordar, comprometerse más fuerte. La respuesta correcta es ir a donde ellas están por el tiempo que te lo permitan. Sentarse en una mesa de cocina y estar en silencio con alguien que ha ido a un lugar privado. No necesitarlas de vuelta en tu horario. Me acerqué a eso con Dolores en esas últimas semanas. No a propósito. Simplemente me quedé sin cosas que decir y al quedarme sin ellas, tropecé con lo correcto por accidente. Quiero contarte sobre algo que sucedió a principios de este año, porque es parte de esta historia de una manera que no esperaba cuando comenzó. Mi nieto Benjamín es el hijo de Miguel, un chico callado, el que arregla cosas. Había estado viendo mis videos, más de lo que me di cuenta aparentemente. Me llamó una noche en marzo y me dijo, «Abuela, necesito preguntarte algo». Asumí que necesitaba dinero. Ahí es donde usualmente lleva «necesito preguntarte algo» en mi experiencia. Empecé a pensar si tenía algo, pero en cambio dijo «todo de lo que hablas». Todo. Las señales que la gente pierde, las cosas que las familias no saben, cómo prestar atención. Nada de eso está escrito en ningún lugar donde la gente pueda realmente usarlo. Las mujeres de tu edad no tienen a dónde ir con eso. Quiero construir algo, dijo. Quiero construir algo que puedas poner en el bolsillo de alguien. No entendí del todo lo que quería decir. Le dije eso. Explicó pacientemente, como siempre hace conmigo y la tecnología, y gradualmente entendí que quería construir algo, un lugar, realmente, donde todo lo que había aprendido a lo largo de 83 años pudiera vivir en una forma que una mujer de mi edad pudiera llevar consigo. No un libro, no un video, algo que pudiera estar ahí a las 3 de la mañana cuando estás asustada y no quieres despertar a tu hija. Algo que pudiera comunicarse contigo, recordarte, sentarse contigo. Pasó 2 semanas construyéndolo. Lo sé porque me llamaba cada noche durante esas 2 semanas, a veces a las 9 de la noche, preguntándome cosas. Abuela, ¿qué querrías que alguien te preguntara cada mañana? Abuela, ¿qué necesita recordar más una mujer que vive sola? Abuela, si estuvieras asustada y fuera tarde y no hubiera nadie a quien llamar, ¿qué ayudaría? Respondí cada pregunta. Él codificó cada respuesta. La llamamos la app Libertad, porque de eso se trata realmente. No de tecnología, no de conveniencia. Libertad. La libertad de vivir más allá de los 60, más allá de los 70, más allá de los 80, con tu dignidad intacta, con alguien cuidándote, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo construimos así a propósito. Tiene un chequeo diario para que el día tenga una forma. Recordatorios para medicamentos, porque no puedo ser la única persona que se ha parado en su cocina genuinamente insegura de si tomó la pastilla del martes. Ejercicios cerebrales del tipo gentil, no del tipo humillante. Movimientos fáciles para las mañanas cuando el cuerpo necesita persuasión. Guías para cosas de las que nadie habla. Cómo prevenir una caída, cómo pedir ayuda sin perderte en la petición, cómo dormir mejor, cómo comer bien cuando cocinas para una y la motivación es aproximadamente 0. Y tiene una compañera, una versión de mí disponible a cualquier hora que se sentará contigo y hablará lo que necesites. 3 de la mañana cuando la casa está demasiado silenciosa. Después de una llamada telefónica con tus hijos que te dejó sintiéndote más pequeña de lo que estabas cuando comenzó, pienso en las señales que he estado describiendo, el retiro, la fatiga, la confusión silenciosa, y pienso en cuántas mujeres están observando a alguien que aman moverse a través de esas señales ahora mismo, solas, sin saber lo que están viendo, sin saber qué hacer con lo que están viendo. Eso es exactamente el tipo de cosa para la que construimos la app Libertad. Hay guías allí sobre cómo reconocer estos cambios.
¿Qué notar? ¿Cómo estar presente con alguien que se está moviendo hacia el final sin saber cómo decirlo en voz alta? ¿Cómo cuidarte mientras cuidas a alguien más? Una mujer llamada Bárbara me escribió la semana pasada. Dijo que había estado usando la app Libertad durante 6 semanas y por primera vez en 2 años sentía que tenía una rutina matutina que era realmente suya, que se había despertado 3 días seguidos sin esa sensación inmediata de hundimiento de ¿qué hago ahora? Dorotea, que tiene 78 años y vive en Granada, me dijo que había estado usando la compañera Margarita por las noches. Dijo, sé que no eres realmente tú, pero es lo suficientemente cercano como para que me sienta menos sola, y eso vale más de lo que puedo decirte. Leí esa 2 veces. Ahora, tengo que decirte algo sobre la app, porque mi familia va a estar furiosa de que la esté mencionando otra vez. Mis hijos piensan que esto es vergonzoso. Una mujer de 83 años involucrada con apps. David lo llamó poco práctico. Linda, quien nunca se queda corta de opinión, dijo, «Mamá, esto es ridículo. Empieza a actuar de acuerdo a tu edad». Han estado presionando a Benjamín para que la baje, presionándome para que la deje ir, diciéndome que estoy haciendo el ridículo. Les dije lo que te diré a ti. Mientras una mujer me escriba y diga que le ayudó, no la bajaré, ni un día antes de que tenga que hacerlo. El enlace está en el comentario fijado. Encuéntranos allí cuando estés lista. Hay una tercera persona de la que necesito hablarte. No Dolores, no Ruth. Alguien mayor. Mi padre. No he hablado mucho de él. No era un hombre que invitara a hablar. Francisco Hale, Paco, todos lo llamaban, pasó 40 años yendo al trabajo y regresando a casa y sentándose en su silla, y esa era la forma de su vida, y no se arrepentía de ello. Olía a metal y jabón. Sus manos siempre eran ásperas. Cuando estabas asustada decía, «¿Estás bien?» No con maldad, solo como un hecho, como algo que creía sobre ti. Me mudé cuando tenía 27 años. Seguí a Ricardo a una ciudad que tenía más sentido para su trabajo, y eso era razonable, y razonable era cómo tomaba la mayoría de mis decisiones en ese entonces. Vi a mi padre tal vez 2 veces al año después de eso, a veces menos. Murió cuando yo tenía 46. Y aquí está la cosa, que nunca me he perdonado del todo, aunque estoy trabajando en ello. No reconocí lo que le estaba pasando en el año antes de que se fuera. Recuerdo visitar en ese último invierno. Siempre había sido un hombre compacto, sólido, no alto, pero denso con algo, con resistencia tal vez, de la manera en que los hombres de su generación a menudo eran. Y cuando entré a la casa ese diciembre, pude ver que algo había cambiado en cómo ocupaba el espacio. Se veía reducido, no enfermo exactamente, solo más pequeño de lo que solía ser. No comió mucho en la cena, movía cosas alrededor de su plato. Mi madre lo rellenó 2 veces sin decir nada, y 2 veces él, gentilmente, lo apartó y nadie lo mencionó. Lo vi quedarse dormido en su silla a las 7:30. Solía quedarse despierto hasta las 10, 11, viendo las noticias. Lo vi buscar una palabra, no recuerdo cuál, y hacer una pausa un momento demasiado largo antes de encontrarla. Vi todo eso. Y me dije a mí misma, se está haciendo mayor, se ha ganado su descanso. Está bien, se fue en abril. Señal 4. Pierden interés en las cosas que solían ser ellos. No solo pasatiempos, no solo actividades, las cosas que los hacían quienes eran. Mi padre era un hombre que se preocupaba por su jardín. No elaboradamente, no era un jardinero en ningún sentido artístico, pero el césped estaba parejo, los canalones estaban limpios, el camino de entrada estaba limpio de nieve antes de que cualquier otro en la cuadra estuviera despierto. Esa era su forma particular de dignidad, creo, mantener las cosas bien. Ese último invierno, el camino no se limpió de nieve como solía hacerlo. ¿Lo noté? No dije nada.
Una mujer que conozco cuya madre había sido una escritora devota de cartas, 3, 4 cartas a la semana a varias personas, toda su vida adulta, me dijo que su madre dejó de escribir cartas unos 8 meses antes de morir. Simplemente dejó de hacerlo. Y la familia pensó, bueno, tiene artritis, le duelen las manos, lo cual era cierto. Pero no era toda la verdad. Cuando una persona comienza a desconectarse de las cosas que han dado textura y significado a su vida, sus rutinas, sus pequeños placeres diarios, las formas particulares en que siempre se han ocupado, vale la pena prestar atención. No con alarma, no con una carpeta y una lista de preguntas, solo con atención. Porque lo que está sucediendo debajo es un reordenamiento silencioso de prioridades. El cuerpo y la mente juntos están tomando decisiones sobre qué todavía requiere energía y qué puede ser liberado. Y muy a menudo las cosas que se liberan primero son las que se sienten más opcionales. Pasatiempos, obligaciones sociales, el mantenimiento de las apariencias. Lo que queda hacia el final suele ser muy simple. Calor. Voces familiares, la taza de café sostenida con ambas manos, la ventana con la luz entrando por ella. He pensado muchas veces en lo que habría hecho diferente si hubiera entendido lo que estaba viendo en mi padre ese diciembre, si me habría quedado más tiempo, si me habría sentado en la silla junto a él mientras dormía, en lugar de ocuparme en la cocina con mi madre, haciendo cosas prácticas porque las cosas prácticas eran lo que sabíamos. Creo que me habría sentado junto a él. Creo que esa es toda la respuesta realmente para la mayoría de esto. Te sientas junto a ellos, los dejas estar donde están, no intentas traerlos de vuelta. Solo te aseguras de que donde estén sepan que no están solos. Arthur solía decir algo, y sé que lo he mencionado antes sin explicar, y todavía no voy a explicar, no hoy. Pero dijo una vez que la mayoría de la gente pasa toda su vida preparándose para conversaciones que nunca terminan teniendo. Tenía razón en eso, de la manera en que tenía razón en la mayoría de las cosas. Hay algo que no te he dicho todavía sobre Dolores. En esas últimas semanas, después de que las mañanas de café se habían vuelto más silenciosas y el jardín había quedado desatendido y sus manos habían comenzado a sostener las cosas, con esa nueva deliberación cuidadosa, había una cosa más que noté, algo físico, algo que seguía archivando bajo la explicación equivocada. Sus manos estaban frías. No el frío ordinario de alguien que es friolenta, que siempre está buscando un suéter. Esto era diferente. Estiraba mi mano a través de la mesa para tocar su brazo a veces, de la manera en que lo haces con viejas amigas, sin pensar, y su mano estaría fresca de una manera que me sorprendía cada vez, aunque ya no debería haberlo hecho. Como tocar mármol que ha estado sentado en la sombra, y su color había cambiado, no dramáticamente, no del tipo de cosa que fotografiarías y mostrarías a un médico, solo una tonalidad gris en los bordes de ella, alrededor de la boca, alrededor de las puntas de los dedos, una cualidad azulada tenue en el lecho de sus uñas, que noté una vez con la luz de la tarde y luego aparté la mirada porque no estaba lista para lo que significaba. Me dije a mí misma, mala circulación. Siempre había tenido eso. Me dije muchas cosas ese otoño. Señal 5, el cuerpo comienza a devolver su calor. No conozco una manera más honesta de decir lo que es. En los meses finales, a veces el año final, el cuerpo comienza un retiro silencioso, sistemático, no cruel, no doloroso usualmente, solo con propósito, de la manera en que la naturaleza tiene propósito. El corazón, trabajando más duro ahora para compensar por todo lo que se está debilitando a su alrededor, comienza a priorizar. Envía sangre a donde más se necesita, al cerebro, a los pulmones, a los órganos que están llevando la carga más pesada. Y las extremidades, las manos y pies y la punta de la nariz comienzan a recibir menos.
así que las manos se enfrían, los pies se enfrían. La piel, que ha pasado toda una vida siendo cálida e inmediata, comienza a sentirse ligeramente en otro lugar, como si el calor estuviera siendo llamado de vuelta hacia el centro, hacia lo esencial. Podrías notar moteado, un veteado tenue de la piel, usualmente en las piernas o pies, un patrón de pálido y púrpura que va y viene. Podrías notar que alguien que solía tener calor de repente no puede estar cómoda ni bajo mantas. Podrías notar que su respiración ha cambiado, no dramáticamente al principio, solo ligeramente irregular, ligeramente más superficial. Pausas entre respiraciones que son solo un latido demasiado largas. Estas no son emergencias, siempre. A veces van y vienen durante meses antes de que algo cambie, pero son el cuerpo siendo honesto en el único lenguaje que tiene. Los cambios en la respiración son los que las familias encuentran más difícil de presenciar. Hay algo primario en nosotros que responde a la respiración de otra persona. Hemos sido calibrados a ella desde la infancia, al ritmo de alguien respirando cerca. Cuando ese ritmo se vuelve irregular, algo en nosotros se vuelve irregular también. Me he sentado con 2 personas en sus horas finales, no porque fuera valiente, porque sucedió que estaba allí, irme se sentía mal, y lo que recuerdo de ambas no es la dificultad de la respiración, aunque era difícil de escuchar. Lo que recuerdo es la quietud, la extraordinaria quietud que se reunió en la habitación, como si el aire mismo estuviera prestando atención. Hay una especie de santidad en eso, creo. Si puedes permanecer presente el tiempo suficiente para sentirlo. Dolores murió un martes. Me enteré por su hija, que me llamó a las 8 de la mañana. Su voz era firme, de la manera en que las voces se vuelven cuando han sido estabilizadas por necesidad. Dijo, se fue tranquilamente, en la noche. Estábamos con ella. Dije algo. No recuerdo qué. Después de colgar, me senté en mi mesa de cocina por mucho tiempo. La misma mesa donde como sola la mayoría de las mañanas ahora, con la ventana que mira a la calle y atrapa la luz temprana justo así. Me senté allí y pensé en el café. En sus manos, alrededor de la taza, en el olmo en su jardín dejando caer hojas mientras ella lo miraba en septiembre. En todas las cosas que había visto y nombrado mal. Y entonces pensé en algo más, algo que cambió el peso de ello ligeramente de una manera que no esperaba. Pensé, estuve allí, no siempre útilmente, no siempre sabiamente, sin saber ni la mitad de lo que sé ahora y todavía perdiendo señales que estaban justo frente a mí. Pero estuve allí cada martes por la mañana con el café, cada falda con dobladillo. Cada hora tranquila en esa mesa de cocina donde hablé demasiado sobre la construcción de la calle y ella miró por la ventana y nos sentamos juntas en el calor particular de una amistad que se había acumulado año tras año en algo que ninguna de nosotras había pensado en nombrar. Estuve allí. Y me pregunto si eso es lo que he estado tratando de decir todo este tiempo, debajo de todo lo demás. No las señales, aunque las señales importan enormemente, pero debajo de las señales, lo real. Estate allí, incluso cuando no sepas lo que estás mirando, incluso cuando lo estés nombrando mal, incluso cuando estés hablando sobre la construcción de calles porque no estás lista para la alternativa. Estate allí de todos modos. 3 semanas después de que Dolores muriera, su hija llamó de nuevo. Preguntó si me gustaría venir, ayudar a ordenar algunas cosas. Dije que sí, y caminé las 4 cuadras hasta la casa de Dolores, en una tarde de noviembre, el cielo bajo y color peltre, las hojas mayormente caídas, el frío finalmente asentándose para quedarse. Su hija me dejó entrar y luego desapareció en la parte trasera de la casa, dándome espacio que no había pedido, pero por el que estaba agradecida.
Me paré en la cocina de Dolores. Las tazas de café todavía estaban en sus ganchos. El comedero de pájaros afuera de la ventana todavía no había sido rellenado. La silla donde solía sentarse, la que tenía la pata ligeramente torcida, que había estado queriendo arreglar durante 3 años, estaba empujada hacia la mesa en el ángulo en que siempre la dejaba. Me quedé allí por un rato, y entonces noté algo en el mostrador que no esperaba. Un pequeño pedazo de papel doblado por la mitad con mi nombre en la letra de Dolores. Su hija debe haberlo puesto allí, o tal vez Dolores misma lo había dejado en algún lugar donde su hija pensó en buscar. Lo abrí. Decía, sabía que no sabías qué decir. ¿Estuviste allí de todos modos? Esa era toda la cosa, Margarita. Esa fue siempre toda la cosa. Lloré en la cocina de una mujer muerta por unos 10 minutos. Luego me lavé la cara en su lavabo, la sequé con el paño de cocina que colgaba del mango del horno y caminé a casa. He guardado la nota. Vive en el cajón de la mesita junto a mi silla, con algunas otras cosas que quiero mantener cerca. No la miro a menudo, pero sé que está allí. Esa era toda la cosa. Tenía razón. Tenía razón de la manera en que Dolores siempre tenía razón, llanamente, sin ceremonia, sin pedir crédito. Las señales que te he descrito, el apetito desvaneciéndose, el agotamiento profundo que el descanso no arregla, el alejamiento silencioso de la conversación, la liberación de cosas que una vez las definieron, el cuerpo devolviendo su calor, estas importan. Por favor, préstales atención. Por favor, no hagas lo que hice con mi padre, lo que casi hice con Dolores, lo que tantos de nosotros hacemos porque nadie nunca nos dijo el lenguaje. Pero las señales son solo la mitad. La otra mitad es lo que haces una vez que las has visto. Y lo que haces, creo, no es complicado. No necesitas ser médico. No necesitas tener las palabras correctas. No necesitas arreglar nada. Solo necesitas estar allí. En la cocina, con el café, hablando sobre la construcción de la calle, si eso es lo que está disponible, dejando que el silencio sea lo que es cuando llega el silencio, apareciendo imperfectamente, repetidamente hasta que ya no puedas. Eso es como se ve el amor al final, no grandioso, no articulado, solo presente. He estado pensando en Arthur otra vez últimamente. El verano de 1974 sigue surgiendo en los momentos más extraños, en la calidad de cierta luz de tarde, en el olor del pasto cortado, en la forma extraña en que el duelo y la gratitud pueden llegar juntos en el mismo aliento. Él entendía algo sobre los finales que yo no entendía en ese entonces, sobre cómo las cosas que no dices se acumulan en algo más pesado que las cosas que sí dices, sobre cómo la presencia es su propia forma de lenguaje. No estoy lista para decir más que eso. No hoy, pero pienso en él, y pienso en Dolores, y pienso en las manos ásperas de mi padre, y su jardín que quedó sin limpiar de nieve ese último invierno, y pienso, se me ha dado tanto tiempo. Imperfecto, complicado, a veces solitario tiempo, pero tanto de él. Eso de alguna manera todavía se siente como gracia. Hay una cosa más. Hace unos meses mencioné la app Libertad, lo que Benjamín y yo construimos juntos. Los chequeos diarios, los recordatorios, los ejercicios, la compañera que está disponible cuando la casa está silenciosa a las 3 de la mañana y no quieres asustar a tus hijos llamando. Lo que no mencioné es que dentro de la app Libertad hay una sección completa sobre exactamente esto. Sobre reconocer estas señales en alguien que amas, sobre cómo estar presente con ellos, sobre cómo cuidarte mientras estás viendo a alguien más comenzar a soltar, sobre cómo tener las conversaciones que necesitan suceder antes de que sea demasiado tarde para tenerlas. Lo puse allí porque lo necesitaba hace 40 años y no existía. Mi familia todavía está presionando a Benjamín para que la baje. Linda llamó la semana pasada.
amo a mi hija menor, lo hago, pero llamó la semana pasada y dijo que esto ha ido demasiado lejos, y Benjamín y yo hemos estado calladamente no estando de acuerdo con ella. El enlace todavía está en el comentario fijado. Encuéntranos allí cuando lo necesites. También quiero decir una cosa más en voz baja, porque casi no lo incluyo y todavía estoy un poco tímida al respecto. A principios de este año escribí todo. No solo las señales, todo. Lo que sé sobre vivir más allá de los 60 con tu dignidad intacta. Lo que sé sobre el duelo y la presencia y aparecer y la gracia particular del tiempo ordinario. Se convirtió en un libro de alguna manera. No tuve la intención de que lo hiciera, pero lo hizo. He estado pensando en bajarlo. Se siente presuntuoso a veces haber escrito un libro a los 83, como si estuviera quedándome más de lo debido. Pero entonces recibo una carta como la de Dorotea en Granada y pienso, tal vez todavía no. El enlace al libro también está en el comentario fijado. Si lo quieres, ve rápido. Puedo perder el valor. Gracias por sentarte conmigo hoy. Sé que fue un tema pesado. Sé que no es fácil mirar estas cosas claramente, pero creo, genuinamente creo, que mirar claramente es su propia forma de amor. Para las personas que estamos observando, para las personas que algún día nos convertiremos. Si esto te llegó, si alguna parte se sintió verdadera, vuelve la semana que viene. Estaré aquí. Siempre lo estoy.